Hola chicos, buenos días, bienvenidos a una nueva videoclase. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la segunda unidad, las civilizaciones de la antigüedad. Egipto, una cultura milenaria. Y antes de continuar, vamos a leer un texto bíblico que está en Juan, en el capítulo 3, en el verso 14 y 15. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mientras Jesús vivía en la tierra, un hombre llamado Nicodemo le preguntó cómo podía ser salvo. Jesús le explicó que él era como la serpiente de bronce en el desierto. Lo levantaron sobre una cruz y todos los que creyeran en él tendrían vida eterna. Dios abrió un camino para que su pueblo pudiera salvarse. Con este texto nos está llamando a la reflexión de que levantemos la mirada hacia Jesús para ser salvos. Muy bien, entonces, una vez que hemos hecho nuestra pequeña reflexión, vamos a nuestro tema. Egipto, una cultura milenaria. Para iniciar, nos hacemos la pregunta, ¿has oído hablar sobre la civilización egipcia? Seguramente que sí. ¿Por qué es tan impresionante? ¿No? Podemos ver aquí el Don del Nilo. Así se le llama también a esta cultura. El territorio egipcio se caracteriza por una extrema sequedad, porque es un desierto. Sin embargo, el río Nilo, que lo atraviesa de sur a norte y le provee agua, como vemos aquí, le provee agua. Este río de 6.853 kilómetros nace en África Central y desemboca en el mar Mediterráneo, formando un amplio delta. Se preguntarán, profesor, ¿qué es un delta? Es esta ramificación, ¿no?, que tiene una forma de D, por eso viene de delta. Da origen a un fértil valle debido a que sus aguas transportan un sedimento rico en nutrientes llamado limo, que sirve como fertilizante natural. Como hemos visto entonces, Egipto dice que es el don del Nilo, es un regalo del Nilo, que lo atraviesa de sur a norte y que sus aguas llevan un fertilizante, un nutriente llamado limo, que hace fértil las tierras que están contiguas al río. Por lo demás, la característica principal de esta cultura es desértica, ¿no?, por su sequedad. Los orígenes del Estado egipcio. Hacia el año 5000 a.C., los pobladores egipcios se organizaron en nomos, es decir, en provincias. La riqueza del valle del Nilo favoreció el desarrollo de la agricultura, como hemos dicho, ¿no? Gracias a este fertilizante llamado limo natural, es que se puede desarrollar la agricultura. Después, la artesanía y el comercio, además del establecimiento de ciudades. Y en el año 3400 a.C. se formaron dos reinos: el Bajo Egipto, que es la parte delta, con su capital Menfis, y el Alto Egipto con su capital Tebas. Hacia el año 3100 a.C., Menes o Narmer, un rey legendario del Alto Egipto, de esta zona, unificó los dos reinos. Unificó el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos el mapa, vemos todo lo que es la cultura de Egipto. Los periodos de la historia egipcia. Podemos marcar 4 periodos o grandes periodos dentro de la historia de Egipto. El Imperio Antiguo. Acá lo principal que podemos resaltar es que es un periodo de expansión, donde empieza a expandirse territorialmente y de prosperidad, que se manifestó a través de la construcción de las pirámides. ¿Cómo se llaman las pirámides? Keops, Kefren y Miseril. En el Imperio Medio podemos ver aquí que este periodo culminó hacia el año 1800 a.C.,
cuando llegaron la invasión de los Hicsos, pueblo nómada de Asia que conquistó el Bajo Egipto. Aquí llegaron, ¿no?, los carros de guerra que los invasores trajeron, el caballo también. En el Imperio Nuevo, y es más conocido este periodo por el florecimiento de toda esta civilización, gracias a la administración de grandes faraones como Tutmosis III y Ramsés II, o segundo, ¿no? El imperio logró expandirse hasta Siria, Fenicia y Palestina, consiguiendo apropiarse de las rutas comerciales. Eso fue muy importante, ¿no? Fue un periodo en el que se construyeron grandes monumentos. Finalmente tenemos la dominación extranjera y crisis final, es decir, que como en este periodo fue invadido por una cultura también, por una civilización, pero aquí se dio la mayor invasión, es decir, Alejandro Magno conquistó el territorio y después estableció un gobierno de los Ptolomeos. Y también alcanzó un gran creciente, ¿no?, civilización, esplendor, llamado el Egipto helenístico, por este señor Alejandro Magno. Y finaliza con la muerte de la reina, que es muy conocida, Cleopatra. Y luego Egipto se convirtió en una provincia romana, ¿no? Fueron los romanos los que pudieron conquistarlo finalmente. Aspectos relevantes de la cultura egipcia. Primeramente vamos a ver la organización del Estado. El Estado egipcio era una monarquía dirigida por un faraón, es decir, en él recaía todo el poder, ¿no? Como dice aquí, tenía el poder absoluto. Dictaba leyes, administraba justicia, controlaba el comercio, comandaba el ejército y era propietario de todas las tierras. Aquí tenemos el faraón y como era la persona que tenía el poder absoluto, sus símbolos representaban ese poder. Por ejemplo, el cetro, el látigo, ¿no?, símbolo de poder sobre los hombres. En la mayoría también había esclavos, ¿verdad? El número 2, el cetro, el cayado, este de aquí, que es el símbolo de protección vinculado a Osiris. El 3, tenemos una cobra, es una diosa protectora del Bajo Egipto. Recuerdan que se dividía en dos, el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Y el 4, el buitre, que está en esta parte, también es la diosa protectora del Alto Egipto. Ambas diosas representaban la unión de los dos reinos en la persona del faraón. Ahora vemos los grupos sociales. Era una sociedad jerarquizada, es decir, dividida. En la cúspide social se hallaba el faraón como máximo, ¿no? Máximo jefe militar, político y religioso del imperio, a quien se le consideraba como un dios viviente. Tenía una esposa principal y muchas esposas secundarias, ¿no?, o sea, concubinas. Y junto con sus hijos formaban la familia real. Dentro de este grupo social, como hemos mencionado que era jerarquizada, había estratos, divisiones. Más abajo estaba la nobleza, ¿no? ¿Y quiénes estaban o incluían, quiénes formaban la nobleza? Los principales funcionarios, jefes militares, los sacerdotes. Luego de la nobleza venía el pueblo, y en el pueblo básicamente podíamos distinguir tres clases sociales también: los mercaderes, los artesanos y los campesinos. Y más abajo del pueblo encontramos en el escalafón los esclavos, quienes por lo general eran prisioneros de guerra y carecían de derechos, ¿no? Y en todas las civilizaciones, y si comparamos con nuestra civilización inca, tiene el mismo sentido, en la misma organización. Aspectos relevantes. Continuamos con esta parte. Dentro de estos aspectos vemos que de la religión. Los egipcios eran politeístas, es decir, adoraban a varios dioses, a muchos dioses, por decirlo así. El más importante fue Ra, sus otros nombres que toma Atón o Amón. Era el sol, ¿no?, creador del mundo. El faraón, mientras vivía, era identificado como Horus, el dios de los cielos.
Y cuando muere, era identificado como Osiris, que era el dios del Nilo, de la muerte y de la resurrección. Entonces, eran politeístas. Dentro de las ciencias, los egipcios sobresalieron en varias ciencias, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas. Y dentro de ellas conocieron la división, los números fraccionarios, el número cero y las ecuaciones. Ya tenían un avance, un conocimiento muy adelantado. Y estos conocimientos de las matemáticas los usaron para las construcciones de los monumentos y la contabilización de sus tributos. También trabajaron o sobresalieron en medicina. Y aquí obtuvieron un gran conocimiento del cuerpo humano gracias a las prácticas de la momificación, ¿no? Era embalsamar a los faraones, ¿no? A los muertos. En astronomía estudiaron las estrellas, los puntos cardinales y la duración del día y la noche. Además, dividieron el año en 365 días. Similitudes con nuestra actualidad, ¿no? También tenemos la escritura. Los egipcios utilizaron 3 sistemas de escritura. La jeroglífica era un sistema complejo que combinaba pictogramas, ideogramas y signos que se agregaban para aclarar el sentido de una palabra. El segundo sistema de escritura era la hierática, que era menos compleja que la anterior y que era utilizada por los sacerdotes. Y la tercera y última era la demótica, que era la más sencilla, ¿no? Que usaba el pueblo. Y también tenemos el arte dentro de esta civilización. El arte estuvo ligado a la religión y al Estado. En arquitectura destacó la construcción de monumentos, templos y tumbas hechas con piedra. Por ejemplo, las pirámides, ¿no? Eran construcciones funerarias hechas de piedra. Y los hipogeos, que eran tumbas subterráneas excavadas en una montaña, ¿no? Eran subterráneos, como acá lo menciona. Y aquí podemos ver el ejemplo, ¿no? De los templos majestuosos, monumentales que construían. Muy bien, eso es todo, chicos, por hoy. Esperando que podamos ampliar nuestra información. Y recuerda que esta información debe estar plasmada en tu cuaderno. Adjunto a esta videoclase va una ficha que debes trabajarla y ficha que debes enviarme como evidencia del trabajo. Hasta pronto, chicos, nos vemos.